Después de escuchar esta historia, es posible que nunca más quieras confesarte. En Lima, la cabina de confesión número 3 de la iglesia de San Cristóbal, que lleva en pie siglos, esconde el secreto más oscuro de la ciudad. Quien entra allí no solo se libera de sus pecados, también pierde algo más. ¿Su alma? ¿Su mente? ¿O su tiempo? Cuando Mateo Vargas comenzó a buscar las respuestas a estas preguntas, aún no lo sabía. Algunas respuestas no merecen ser preguntadas. En el barrio de Barrios Altos, en Lima, la histórica iglesia de San Cristóbal era uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Construida en 1535, la iglesia había sido testigo de innumerables terremotos, guerras y el implacable paso del tiempo, pero aún se mantenía en pie. Sus muros de piedra olían a humedad, y la luz que se filtraba a través de las vidrieras daba un ligero brillo dorado a los bancos de madera del interior. Pero lo que realmente hacía especial a la iglesia eran las 3 cabinas de confesión del pasillo lateral. Mateo Vargas, de 34 años, era uno de los periodistas de investigación más valientes de Lima. Trabajaba para el periódico El Comercio y era conocido por sus reportajes que sacaban a la luz el lado oscuro de la ciudad: escándalos políticos, crimen organizado, personas desaparecidas. Mateo no le tenía miedo a nada, o al menos eso creía. Lunes 28 de octubre de 2019 por la mañana. Mateo estaba sentado en su escritorio, tomando café y revisando sus correos electrónicos. La mayoría eran spam, algunas pistas para noticias y también... Un momento. ¿Qué era eso? Asunto. San Cristóbal. Cabina NIO 3. Por favor, investiguen. Remitente. Anónimo. Mateo frunció el ceño. Los correos electrónicos anónimos solían ser una pérdida de tiempo. Teorías conspirativas, acusaciones descabelladas y a veces solo bromas. Pero algo le impulsó a abrir este correo. Quizás fue la desesperación que transmitía la palabra «por favor» del asunto, o quizás su instinto periodístico. Abrió el correo electrónico. «Señor Vargas, no puedo decirle mi nombre, pero le sigo desde hace mucho tiempo. Sé que es usted alguien que saca a la luz la verdad, y ahora quiero contarle una verdad que nadie se atreve a escribir. El confesionario número 3 de la iglesia de San Cristóbal está maldito. En los últimos 2 meses, 7 personas que entraron en ese confesionario han muerto. Todas ellas exactamente 72 horas después. Fui a la policía, pero no les importó. Se lo conté a los responsables de la iglesia, pero guardaron silencio. Sin embargo, las muertes continúan. Por favor, investiguen. Alguien tiene que detener esto. Alguien cercano a una persona fallecida». Mateo miró fijamente la pantalla durante un largo rato. Su primera reacción fue borrarlo, pero algo lo detuvo. La parte de 7 personas en los últimos 2 meses. El detalle de exactamente 72 horas después. Era muy específico. Si se trataba de una broma, era una broma muy bien planeada. Mateo respiró hondo y cerró su computadora portátil. Se dijo a sí mismo: «Solo es una comprobación. Iré a la iglesia y hablaré con los sacerdotes. Si es una tontería, volveré enseguida». Pero en lo más profundo de su corazón, sabía que no era una tontería. A las 3 de la tarde, Mateo estaba frente a la iglesia de San Cristóbal. Las escaleras de piedra estaban desgastadas por las huellas de siglos. Empujó la pesada puerta de madera y entró. El interior era fresco y silencioso. Solo unas pocas mujeres mayores rezaban en las primeras filas. El olor a incienso flotaba en el aire. Mateo se dirigió al pasillo lateral. Allí había 3 cabinas de madera apoyadas contra la pared. Cada una tenía un número. 1, 2, 3. La cabina número 3. El corazón de Mateo se aceleró. La cabina no parecía diferente de las demás. La misma madera oscura, la misma cortina desgastada. Pero había algo.
En el aire, una pesadez. Era como si el aire alrededor de esa cabina fuera más denso, más opresivo. ¿Puedo ayudarte, hijo? Mateo se sobresaltó y se dio la vuelta. Un anciano sacerdote con una Biblia en la mano le sonreía. Tenía el cabello blanco y el rostro arrugado, pero sus ojos eran cálidos y amables. Yo solo estaba echando un vistazo, padre, dijo Mateo. Soy periodista. Mateo Vargas. No quiero molestarle, pero... ¿Periodista? La sonrisa del sacerdote se desvaneció un poco. ¿Sobre qué escribe? Bueno, Mateo dudó un momento. ¿Debía ser directo? Sobre San Cristóbal. Sobre su historia. En concreto, sobre sus confesionarios. El rostro del sacerdote cambió. La sonrisa desapareció por completo. Algo brilló en sus ojos. ¿Miedo? ¿Ira? ¿Qué confesionario? Preguntó bajando la voz. El número 3, dijo Mateo sin apartar los ojos del sacerdote. Hubo un largo silencio. Se oyó la tos de una de las mujeres de la iglesia. El cura respiró hondo. Hijo mío, dijo lentamente, no escribas sobre ese confesionario. Por favor. ¿Por qué? Los instintos periodísticos de Mateo se pusieron en alerta. Era un encubrimiento. Sin duda había algo. ¿Por qué? El sacerdote miró a su alrededor, como para asegurarse de que nadie escuchaba. Luego se acercó a Mateo y le susurró. Porque esa cabina ya no pertenece a Dios. Y sin dar más explicaciones, se alejó a zancadas. Mateo se quedó paralizado. Las palabras del sacerdote resonaban en su cabeza. Ya no pertenece a Dios. Cuando Mateo salió de la iglesia, el sol comenzaba a ponerse. Sobre Lima se extendía un cielo naranja y morado. Pero Mateo no pensaba en el cielo. Las palabras del sacerdote daban vueltas en su cabeza. Ya no pertenece a Dios. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué las autoridades eclesiásticas se mostraban tan a la defensiva? Y lo más importante, ¿eran reales las 7 muertes mencionadas en ese correo electrónico anónimo? Mateo se subió a su coche y abrió su computadora portátil. Tenía acceso a los registros policiales de Lima, gracias a los contactos que había hecho tras años escribiendo sobre sucesos. Escribió en la barra de búsqueda. Cerca de la iglesia de San Cristóbal. Últimos 2 meses, muerte. Intro. Mientras se cargaba la pantalla, el corazón de Mateo comenzó a latir con fuerza. Quizás no encontraría nada. Quizás solo era paranoia. Pero cuando la pantalla se llenó, se le cortó la respiración. Resultado. 9 registros encontrados, 9. 9 muertes. El correo electrónico decía 7, pero había 9 registros. Mateo llevó el cursor con manos temblorosas al primer registro. Registro Svulkeneost 1. Nombre. Isabela. Cordero edad. 42 fecha de fallecimiento. 15 de agosto de 2019 causa de la muerte. Accidente doméstico. Caída por las escaleras ubicación. Barrio de Breña. A 800 metros de la iglesia de San Cristóbal registro Néporo. 2. Nombre. Tomás Huamán edad. 67 fecha de fallecimiento. 3 de septiembre de 2019 causa de la muerte. Ataque cardíaco ubicación. Barrio de Rímac. En su domicilio registro Nepreofo. 3. Nombre. Lucía Mendoza edad. 29 fecha de fallecimiento. 18 de septiembre de 2019 causa de la muerte. Accidente de tráfico lugar. Avenida Abancay Mateo siguió leyendo la lista. Cada nombre, cada fecha, cada causa de muerte, todas eran diferentes. Ataque cardíaco. Accidente. Síndrome de muerte súbita. Ahogamiento. No había ninguna conexión entre los informes policiales. Pero a Mateo le llamó la atención un detalle. Junto a cada muerte, había una pequeña nota. Se ha indicado que visitó recientemente la iglesia de San Cristóbal. A Mateo se le erizaron los pelos. No podía ser una coincidencia. 9 personas.
en 2 meses. Todas ellas fallecidas tras visitar San Cristóbal. Pero aún faltaba algo. El detalle de las 72 horas. En el correo electrónico se decía que todas habían fallecido exactamente 72 horas después. Mateo comenzó a abrir cada registro uno por uno para comparar las fechas de muerte y las fechas de visita a la iglesia. Los informes policiales a veces incluían declaraciones de los familiares. El primer registro era el de Isabel Cordero. Su esposo declaró que su esposa se había confesado en la iglesia de San Cristóbal el 12 de agosto, 3 días antes de su muerte. Trona de agosto, muerte. 15 de agosto, de 72 horas. A Mateo le empezaron a temblar las manos. Pasó al segundo registro. Tomás Guamán. Su familia declaró que Tomás había ido a la iglesia el 31 de agosto y que había regresado tranquilo. De agosto. Fallecimiento. 3 de septiembre, 72 horas. Mateo ya había olvidado cómo respirar. Tercer registro. Lucía Mendoza. Sus amigos afirmaron que Lucía había ido a la iglesia el 15 de septiembre. Dijeron que quería aliviar su conciencia, fines de septiembre. Fallecimiento. 18 de septiembre, 72 horas. Todos ellos, todos y cada uno de ellos, habían fallecido exactamente 72 horas después. Mateo se recostó en su silla. Tenía náuseas. Era imposible. Pero tenía los registros delante de él. Pruebas irrefutables. 9 personas habían muerto de diferentes formas, exactamente 72 horas después de visitar la iglesia. Pero aún quedaba una pregunta. ¿Por qué? Mateo volvió a la iglesia de San Cristóbal a primera hora de la mañana siguiente. Esta vez tenía un plan diferente. Tenía que acceder a los registros de la iglesia. Necesitaba saber qué sacerdotes estaban de servicio en esa época, especialmente quienes habían confesado en el confesionario número 3. Cuando llegó a la iglesia, la misa matutina acababa de terminar y los feligreses salían. Mateo se coló por la puerta lateral y se dirigió a la oficina de la iglesia. La oficina estaba en un pasillo estrecho, detrás del vestíbulo principal. La puerta estaba abierta. Dentro, una mujer de unos 50 años, con las gafas en la punta de la nariz, escribía algo en un cuaderno. Mateo llamó suavemente a la puerta. «Disculpe, señora. Soy Mateo Vargas, del periódico El Comercio. Estoy escribiendo un artículo sobre la historia de la iglesia. ¿Podría hacerle algunas preguntas?» La mujer levantó la cabeza. Su rostro era severo, pero se notaba cansada. «¿Periodista? El padre Esteban querrá verle. Es nuestro párroco. Pero hoy no está aquí. Lo entiendo», dijo Mateo entrando en la oficina. «Quizá usted pueda ayudarme. Solo estoy investigando la historia de los confesionarios. En concreto, el número 3. El rostro de la mujer cambió. Se le cayó el bolígrafo de la mano. ¿El número 3? Sí. ¿Hay algún problema?» La mujer miró a su alrededor. Luego se levantó y cerró la puerta. Cuando se volvió hacia Mateo, su voz era un susurro. «Joven, si hay algo que le importe, no escriba sobre ese confesionario». «¿Por qué todo el mundo dice eso?» Mateo empezaba a enfadarse. «¿Por qué todo el mundo tiene tanto miedo?» «¿Por qué?», dijo la mujer con los ojos llenos de lágrimas. «Porque mi hijo también entró en ese gabinete y 3 días después murió». Mateo se quedó paralizado. Sintió que el tiempo se detenía. «¿Su hijo?», dijo con voz ronca. «Sí», le susurró la mujer. «Se llamaba Carlos. Carlos Vega. El 12 de septiembre entró en esa cabina. El 15 de septiembre encontré su cadáver. En el baño. La policía dijo que se había caído y se había golpeado la cabeza con el lavabo. Pero yo lo sé. Sé que esa cabina lo mató». La mente de Mateo trabajaba a toda velocidad. «Carlos Vega.
¿Era uno de los nombres de la lista? Rápidamente sacó su libreta y miró los nombres que había anotado. No. Carlos Vega no estaba en la lista. Era diferente a los otros 9. Así que había al menos 10 muertes en total. Señora Vega, dijo Mateo con cuidado. ¿Le dijo su hijo qué hacía en esa cabina? ¿A quién confesó? La mujer comenzó a llorar. No lo sé, pero cuando volvió a casa, había cambiado. Estaba pálido. Le temblaban las manos. Mamá, dijo. No era un sacerdote, era otra cosa. Pero no dijo nada más. Lo ocultaba. Y 3 días después murió. No era un sacerdote. A Mateo se le encendió la bombilla. La frase del correo electrónico. Las palabras del sacerdote. Ya no pertenece a Dios, señora. Y dijo Mateo lentamente. ¿Quién está ahora en esa cabina? ¿Qué sacerdote? La mujer negó con la cabeza. Eso es lo que no entendemos. Oficialmente nadie. La cabina número 3 no se utiliza activamente desde 1924. Estaba cerrada. Pero la gente sigue entrando allí. La cortina está colgada. Se oyen ruidos desde dentro, como si hubiera alguien sentado allí. Las autoridades de la iglesia hacen la vista gorda. Dicen que es una necesidad de la congregación, pero la verdad es que nadie se atreve a entrar a echar un vistazo. El corazón de Mateo latía con fuerza en su pecho. La respuesta era muy clara. Alguien tenía que entrar a echar un vistazo. Alguien tenía que ver qué había realmente dentro de esa cabina. Y Mateo sabía que ese alguien iba a ser él. Esa noche Mateo no pudo dormir. Daba vueltas en la cama y miraba al techo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Carlos Vega. Un joven tumbado en el baño, con la cabeza golpeada contra el lavabo. Rostro pálido, manos temblorosas. No era un sacerdote. Mateo tenía que escribir esta historia. Pero primero necesitaba pruebas, algo concreto. Los registros de defunción no bastaban. Su editor diría que era una coincidencia y rechazaría la historia. No, Mateo tenía que entrar en la cabina número 3 y tenía que verlo. Pero había un problema. Si entraba, ¿moriría él también 72 horas después? Mateo intentó apartar ese pensamiento de su mente. Quizás todo era psicológico. Quizás las personas, después de confesarse, no sentían alivio en su conciencia, sino que se sentían aún peor, y ese estrés las mataba. Quizás los infartos, los accidentes, todo era solo el resultado del pánico creado por el miedo. Pero una voz dentro de Mateo sabía que eso era una tontería. 72 horas. Exactamente 72 horas. 10 personas diferentes. No podía ser una coincidencia. Por la mañana Mateo había tomado una decisión. Se iría, pero lo haría con inteligencia. Miércoles, 30 de octubre de 2019. 10 horas m. Mateo estaba frente a la iglesia de San Cristóbal. Llevaba en el bolsillo una pequeña grabadora y una minúscula cámara escondida dentro de su chamarra. Era hora de reunir pruebas. Entró en la iglesia. La misa matutina aún no había terminado. Frente a la congregación, el padre Esteban, el párroco, estaba dando el sermón. Era un hombre mayor y autoritario. Su voz resonaba en la iglesia. Confiesen sus pecados, hermanos, porque solo confesándolos serán libres. Solo expresando la oscuridad encontrarán la luz. Mateo se sentó en las últimas filas y esperó. Cuando terminó la misa, la congregación se dispersó. Mateo se dirigió al pasillo lateral. Allí había 3 confesionarios. 1, 2, 3. La cortina de la cabina número 3 estaba cerrada, pero detrás de ella se oía un ruido, muy leve, casi imperceptible. Un susurro, una respiración. ¿O era solo el viento? Mateo respiró hondo. Extendió la mano hacia la cortina. Con dedos temblorosos apartó la tela y miró dentro. Estaba vacío. Solo había oscuridad y un espacio reducido. Una silla, una pequeña plataforma para arrodillarse, una cruz colgada en la pared. Eso era todo. No había nadie. Mateo se sintió aliviado. Quizás todo era mentira.
Quizás... ¿Has venido a confesarte, hijo? Mateo se sobresaltó tanto que casi gritó. Se giró rápidamente. No había nadie. Pero la voz había venido de dentro de la cabina. Justo detrás de él, Mateo se giró lentamente y miró dentro de la cabina. Seguía vacía, pero la voz volvió a sonar. ¡Entra! No tienes por qué tener miedo. La voz era extraña, suave pero con eco, como si varias personas dijeran las mismas palabras al mismo tiempo. Mateo no sabía si era de mujer o de hombre. Su instinto periodístico fue más fuerte que el miedo. Mateo encendió la grabadora que llevaba en el bolsillo y entró en la cabina. El interior era estrecho y sofocante. Olía a madera y a otra cosa. ¿Mojó? ¿Sangre? Mateo no estaba seguro. Cerró la cortina y se sentó en el pequeño taburete. Frente a él había una delgada pared de madera. En la pared había una pequeña ventana enrejada. El paso entre el sacerdote y la congregación. Pero detrás de la ventana estaba oscuro. «¿Padre?», dijo Mateo con voz quebrada. «¿Está ahí?». Silencio. Luego, un movimiento. Una sombra detrás de la ventana. Alguien estaba sentado. «Estoy aquí, hijo», dijo la voz. «¿Qué pecado has cometido?». A Mateo se le secó la boca. Era una prueba. Si realmente era un sacerdote, tendría preguntas. Pero si era otra cosa, no he venido a confesarme, dijo Mateo con cautela. Solo quería hablar. Todo el mundo viene a confesarse, dijo la voz, ahora un poco más grave. Todo el mundo oculta algo. Todo el mundo tiene un secreto. ¿Cuál es tu secreto, Mateo Vargas? El corazón de Mateo se detuvo. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Cómo? ¿Me conoce? La voz se rió. Pero no era una risa normal. Era muy aguda, muy penetrante. Era como si una mujer, un hombre y un niño se rieran al mismo tiempo. «Conozco a todo el mundo», dijo la voz. «Veo a todo el mundo. Tú también, Mateo. Yo también te veo». Mateo intentó mirar detrás de la ventana, pero la oscuridad era muy densa. No veía nada, solo esa sombra. Y la sombra se movía. Se acercaba. «¿Quién es usted?», dijo Mateo sin poder controlar ya su voz. «¿Es usted un sacerdote?». «Lo fui en otro tiempo», dijo la voz, ahora convertida en un susurro. «Hace mucho tiempo. En 1924. Me llamaba Sebastián». «¡Padre Sebastián!». Mateo se quedó sin aliento. Las palabras de la señora Vega resonaron en su cabeza. «La cabina número 3 lleva cerrada desde 1924. «¿Usted es el padre Sebastián?», preguntó Mateo. «Pero eso es imposible. Está hablando de 1924. Eso es... Han pasado casi 100 años». Continuó la voz, como si Mateo no hubiera hablado. 100 años en esta cabina. 100 años escuchando confesiones. 100 años. Alimentándome. ¿Me he alimentado? A Mateo se le revolvió el estómago. ¿Qué quiere decir? La sombra se colocó justo detrás de la ventana. Mateo ahora podía ver algo. 2 manos. Pero las manos no eran normales. Los dedos eran muy largos. Las uñas eran negras y afiladas. Y las manos arañaban la madera, como si se estuvieran agarrándose a ella. «El pecado», dijo la voz de Sebastián, ahora casi como un murmullo. «El pecado es delicioso, Mateo. El pecado fresco. La gente viene aquí, me cuenta sus pecados y yo los tomo. Tomo una parte de ellos, un pequeño trozo de sus almas. Y en 72 horas ese trozo consume toda su alma. Y mueren». Todo el cuerpo de Mateo temblaba. Quería levantarse, pero las piernas no le respondían. La grabadora seguía funcionando. Todo quedaba registrado. Pero Mateo sabía que nunca podría mostrar esa grabación a nadie. «¿Quién lo creería? ¿Eres un monstruo?», y dijo Mateo con voz llena de odio. «Yo era sacerdote», dijo Sebastián. «Pero los pecados... Escuché demasiados pecados. Y los pecados me cambiaron. Me convirtieron en otra cosa.
Y cuando morí, quedé atado a este lugar, a esta cabina, para siempre. Las manos comenzaron a asomarse por el borde de la ventana. Los dedos arañaban el fino marco de madera. Mateo quiso gritar, pero no le salió la voz. «¿Y ahora?», dijo Sebastián, con la voz resonando ahora en la cabeza de Mateo. «Tú también eres mío, Mateo Vargas. He tomado tu pecado. He tomado una parte de ti. Y en 72 horas, tú también morirás». Mateo empujó la cortina y salió corriendo de la cabina. Cayó al suelo jadeando. Miró a su alrededor. La iglesia seguía vacía. ¿Era real? ¿O era una alucinación? Miró la grabadora que llevaba en el bolsillo. Seguía funcionando. Con manos temblorosas, pulsó el botón de rebobinar y luego el de reproducir. Su propia voz. ¿Cómo me conoce? Luego, silencio. Luego, de nuevo su propia voz. ¿Quién es usted? Silencio. No había ningún sonido. Solo se había grabado la voz de Mateo. La voz de Sebastián. No estaba en la grabación. Mateo miró la grabadora con horror. Era imposible. Había oído esa voz. Había visto esas manos. Pero en la grabación no había nada. Y en ese momento Mateo recibió un mensaje en su teléfono. Miró la pantalla. El número no estaba registrado. El mensaje decía: 72 horas. La cuenta atrás ha comenzado. Las manos de Mateo temblaban tanto que el teléfono se le cayó al suelo. La pantalla se rompió, pero el mensaje seguía ahí. Las letras brillaban, como si estuvieran vivas. 72 horas. Mateo ahora entendía lo que habían sentido aquellas 10 personas. Miedo, desesperanza y saber que la muerte se acercaba. Cuando Mateo salió de la iglesia, el sol estaba en lo alto, pero él no se daba cuenta de nada. Sus pies se movían en modo piloto automático. Se subió al coche, agarró el volante, pero no pudo arrancar. Sus manos seguían temblando. 72 horas. 3 días. Solo quedaban 3 días. Mateo se miró en el espejo. Tenía el rostro pálido y moretones debajo de los ojos. Parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Pero lo peor era que podía sentir sus manos. Tenía una extraña entumecimiento en las yemas de los dedos. Era como si algo se los estuviera devorando por dentro. «No», se susurró a sí mismo. «Esto no es real. Solo es un ataque de pánico. Solo es estrés». Pero cuando el teléfono vibró en su bolsillo, recordó cuál era la realidad. Miró la pantalla. Era el mismo número otra vez. El mismo mensaje. Quedan 71 horas y 42 minutos. El reloj sigue corriendo. Mateo casi tiró el teléfono. Pero no lo hizo, porque tenía una idea. Si Sebastián era realmente un sacerdote fallecido en 1924, entonces debía haber registros, archivos de la iglesia, entrevistas en periódicos, tal vez expedientes policiales. Si descubría que era Sebastián, tal vez también descubriría cómo detenerlo. Mateo arrancó el coche y se dirigió al Archivo Nacional de Lima. El Archivo Nacional de Lima estaba en el centro de la ciudad, en un antiguo edificio colonial. El interior olía a papel viejo y tinta. Mateo se acercó al archivero, un hombre de mediana edad, calvo y con las gafas en la punta de la nariz. «Quiero consultar los registros de la iglesia de 1924», dijo Mateo. «En concreto, los de la iglesia de San Cristóbal». El empleado miró a Mateo por encima de las gafas. «¿De 1924? Son muy antiguos». «¿Qué busca?» «A un sacerdote, el padre Sebastián. No sé su apellido, pero trabajaba en San Cristóbal». El empleado asintió con la cabeza. «Espere, voy a ver». El hombre se dirigió a la trastienda. Mateo esperó. Cada segundo parecía una hora. El teléfono vibró. No lo miró. Sabía lo que ponía. Por fin, el empleado regresó. Llevaba en la mano un expediente grueso y polvoriento. «Iglesia de San Cristóbal. Registros de 1920-1930.
dijo colocando el expediente sobre la mesa. Buena suerte. Mateo le dio las gracias y abrió el expediente. Páginas amarillentas, escrituras antiguas, registros de bautismos, esquelas, rotaciones de sacerdotes. Mateo pasó rápidamente las páginas y lo encontró. Padre Sebastián Molina. Nombrado en 1921, fallecido en 1924. El corazón de Mateo se aceleró. Comenzó a leer los detalles. Padre Sebastián Molina nacimiento. 1890. Arequipa nombramiento. 1921. Iglesia de San Cristóbal. Lima función. Confesión. Asesoramiento espiritual fallecimiento. 14 de noviembre de 1924 causa de la muerte. Suicidio. Ahogamiento. Nota. El padre Sebastián fue encontrado muerto en el confesionario. Se le encontraron marcas en las manos correspondientes a heridas en la garganta. Las autoridades eclesiásticas indicaron que en los últimos días había hablado de tener visiones oscuras. Su funeral se celebró fuera de la iglesia, en un rincón apartado del cementerio. Mateo contuvo la respiración. Ahogamiento. Era igual que la leyenda que le había contado la señora Vega. Pero, ¿qué significaban esas visiones oscuras? Mateo revolvió el resto del expediente y encontró otro documento, una carta estrecha, escrita a mano. Fecha: 10 de noviembre de 1924. 4 días antes de la muerte de Sebastián. La carta estaba dirigida a la Madre Superiora. Estimada Madre Superiora, ya no puedo más. He escuchado pecados, los he escuchado durante años, pero los pecados han empezado a hablarme. No puedo dormir por las noches. Los veo en mis sueños. Asesinos, ladrones, mentirosos, tramposos. Todos me miran. Y algo crece dentro de mí, algo oscuro. Es como si los pecados me consumieran. Anoche me miré en el espejo, y mi reflejo era diferente. Mis ojos eran negros. Mis manos se habían alargado. Dios mío, ¿qué me está pasando? Tenemos que cerrar la cabina. La cabina número 3. Hay algo ahí, una presencia, y me está atrayendo hacia ella. Que Dios me perdone. Pero ya no puedo más. Padre Sebastián Molina. Mateo tenía las manos temblorosas cuando terminó de leer la carta. Sebastián había cambiado antes de morir. Los pecados lo habían transformado. Y ahora, 100 años después, seguía viviendo en esa cabina, consumido por sus almas. Pero ¿cómo se podía detener? Mateo, a punto de cerrar el expediente, vio otro documento en el fondo. Un recorte de periódico, del periódico El Comercio, fechado el 20 de noviembre de 1924. Titular: Misteriosa serie de muertes en San Cristóbal. Mateo comenzó a leer el recorte. En las últimas 2 semanas, 5 personas que visitaron la iglesia de San Cristóbal han muerto de forma trágica. Aunque las autoridades afirman que no hay conexión entre los casos, las familias sospechan. La madre de una de las víctimas, Sofía Ramírez, afirmó que su hija cambió después de confesarse en la iglesia y que murió 3 días después. Las autoridades eclesiásticas no hicieron comentarios. Mateo dejó el periódico lentamente. El mismo patrón. Lo mismo ocurría hace 100 años. Antes de que Sebastián muriera, la gente ya moría. ¿Entonces Sebastián también era una víctima? Quizás ya había algo en esa cabina. Un ser. Y se había apoderado de Sebastián. Pero lo importante ahora era ¿cómo detenerlo? Mateo llamó al empleado. ¿Tienen registros de exorcismos? ¿Alrededor de 1924? ¿Relacionados con San Cristóbal? El empleado se sorprendió. ¿Exorcismos? Esos registros suelen conservarse en los archivos del Vaticano. Pero espere, voy a ver. El hombre volvió a la trastienda. Esta vez tardó más. Mateo revisó su teléfono mientras esperaba. Otro mensaje. 68 horas y 15 minutos. Se te acaba el tiempo, Mateo. Pero quizá haya una oportunidad. Vuelve.
Ven a la cabina. Hablemos. S. Mateo borró el mensaje. No iba a caer en las trampas de Sebastián. Pero la parte de quizás haya una oportunidad le confundía. ¿Qué quería decir? El empleado regresó. Llevaba un delgado expediente en la mano. He encontrado algo, dijo. En 1924 se solicitó un exorcismo para San Cristóbal, pero fue rechazado. ¿Por qué fue rechazada? Porque, dijo el empleado mostrando la página. El Vaticano afirmó que no era una manifestación del diablo, sino del pecado. El exorcismo solo se realiza contra los demonios, pero si el ser ha nacido del pecado, se necesita otro método. ¿Qué método? El empleado se encogió de hombros. No lo sé, pero hay una nota en el registro. Dice, solo si la víctima lo acepta, se rompe el vínculo. Mateo se quedó con esa frase en la cabeza. Solo si la víctima lo acepta, se rompe el vínculo. ¿Qué significaba eso? La víctima, es decir, Sebastián. ¿O nuevas víctimas? Cuando Mateo salió del archivo, el sol comenzaba a ponerse. Se le acababa el tiempo. Quedaban 68 horas. Ya habían pasado casi 2 de los 3 días. Pero ahora tenía una idea oscura y aterradora. Pero tal vez funcionaría. Sebastián había nacido de los pecados. Se alimentaba de ellos. Y sí, ¿alguien sin pecado entrara en la cabina? ¿Alguien sin ningún pecado? ¿Sin ninguna oscuridad? Sebastián no obtendría nada, y tal vez se rompiera el vínculo. Pero, ¿había alguien sin pecado en Lima? ¿Quién no había mentido nunca? ¿Nunca robado? ¿Nunca hecho daño a nadie? Mateo pensó en un nombre pequeño e inocente. Mateo llamó a un viejo amigo esa noche, el padre Luis. Ya no era sacerdote. Había dejado la iglesia y ahora era maestro, pero su fe seguía siendo fuerte. «Luis, tengo que hablar contigo», dijo Mateo. «Es urgente». «¿Mateo? ¿Qué pasa?» «Suenas muy mal. Es una larga historia, pero tienes que decirme una cosa. ¿Es posible que una persona sea realmente inocente?» Luis se quedó en silencio durante un largo rato. Según la doctrina cristiana, todos somos pecadores, desde que nacemos. Pero los niños menores de 7 años, no son responsables de sus pecados, porque no han alcanzado la edad de razón. Según la doctrina de la Iglesia, son inocentes. Mateo sintió náuseas. ¿Un niño? ¿Tenía que meter a un niño en esa cabina? No, dijo Mateo en voz alta. No, tiene que haber otra manera. Mateo, ¿qué pasa? ¿Por qué haces esas preguntas? Te lo explicaré más tarde. Gracias, Luis. Mateo colgó el teléfono. La idea del niño era imposible. No podía poner en peligro a un niño. Pero entonces, ¿qué otra cosa podía hacer? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada. Número desconocido. Mateo lo descolgó con vacilación. «Hola, Mateo», era la voz de Sebastián, pero esta vez estaba al teléfono. Real, nítida, muy cercana. «Se te acaba el tiempo, pero quiero hacerte una oferta». «¿Qué oferta?» La voz de Mateo temblaba. «Ven a la cabina. Vuelve. Y esta vez, haz un trato conmigo. Encuentra otro espíritu que ocupe tu lugar. Tráemelo, y serás libre». «¿Otro alma? ¿Quieres decir que maté a otra persona?» «No matarla», dijo Sebastián con voz casi amable. «Solo guiarla. Trae a alguien a la cabina. Convéncelo de que se confiese. Y esa persona en tu lugar será mía». La mente de Mateo se detuvo. ¿Era eso una salida? ¿Podría sacrificar a alguien y salvarse a sí mismo? «Piénsalo, Mateo», dijo Sebastián. «Quedan 65 horas. Y tú no quieres morir, ¿verdad?» La llamada se cortó. Mateo se quedó sentado en la oscuridad, en el coche, en medio de la noche de Lima, solo.
y tenía que tomar una decisión. ¿Mataría a otra persona o moriría él mismo? Jueves, 31 de octubre de 2019. 23:47 Mateo estaba en el balcón de su casa, contemplando las luces nocturnas de Lima. Tenía un whisky en la mano, pero no podía beberlo. Le daba náuseas. Su teléfono estaba sobre la mesa, con la pantalla parpadeando constantemente. Quedan 48 horas. Quedan 36 horas. Quedan 24 horas. Cada hora, cada minuto recibía un mensaje. Sebastián se lo recordaba. La muerte se acercaba. Mateo había pensado en todo durante los últimos 2 días. En todas las posibilidades. Podía ir a la policía, pero ¿qué iba a decir? Me va a matar una maldita cabina de confesión. Podía acudir a las autoridades eclesiásticas, pero ellos ya lo sabían y guardaban silencio. Podía buscar un exorcista, pero los registros del Vaticano decían que el exorcismo no funciona. No, solo había 2 opciones. Primera opción, sacrificar a alguien, aceptar la propuesta de Sebastián. Arrastrar a alguien a ese confesionario y salvar su propia vida. Segunda opción, morir. Solo esperar. Cuando pasaran las 72 horas, morir como los otros 9. Mateo se llevó la copa de whisky a los labios, pero volvió a ser incapaz de beber, porque tenía en mente una tercera opción. Una opción descabellada, imposible, pero quizá la única solución real. Si Sebastián había nacido de los pecados, tal vez la única manera era cortar la fuente, destruir la cabina, derribarla físicamente. ¿Pero cómo? ¿Incendiando la iglesia? Era imposible. Vendría la policía, lo arrestarían. Y si pensábamos que Sebastián era un ser espiritual, tal vez la destrucción física no serviría de nada. No. Mateo tenía otra cosa en mente. Esa frase de los archivos. Solo si la víctima lo acepta, se rompe el vínculo. La víctima, es decir, Sebastián. Si Sebastián aceptaba su situación, si aceptaba su maldición, tal vez se rompería el vínculo. Tal vez tenía que convencer a Sebastián, ayudarle a liberarse. ¿Pero cómo? ¿Cómo convencería a un ser que llevaba 100 años en esa cabina? Mateo tomó su teléfono y escribió un mensaje. El número no estaba registrado, pero sabía que Sebastián lo vería. Acepto, pero no traeré ninguna víctima. Hablaré contigo. Por última vez. Envió el mensaje. Unos segundos después llegó la respuesta. Te espero. Pero date prisa. Quedan 18 horas. Viernes. 1 de noviembre de 2019. 05 Zuerzueo H. Mateo estaba frente a la iglesia de San Cristóbal. El sol aún no había salido. La ciudad estaba en silencio. Solo se oía a lo lejos el ladrido de un perro y el susurro del viento entre las hojas. La puerta de la iglesia estaba cerrada con llave, pero Mateo conocía la puerta lateral, que tenía una cerradura vieja y rota. Empujó y se abrió. Entró. La iglesia estaba a oscuras. Las velas se habían apagado. Solo había una tenue luz que se filtraba a través de las vidrieras. Mateo se dirigió al pasillo lateral. Allí había 3 cabinas. La cortina de la cabina número 3 se movía. Parecía como si soplara el viento desde dentro, pero las ventanas estaban cerradas. Mateo respiró hondo y entreabrió la cortina. Entró. Estaba oscuro. Mateo encendió la linterna de su teléfono. La luz iluminó el estrecho confesionario, la silla, la plataforma para arrodillarse, la cruz. Todo estaba igual. Se sentó y esperó. «Ya has venido», dijo la voz. Sebastián. Pero esta vez su voz estaba más cerca. Era más real. «¿Has traído a la víctima?» «No», respondió Mateo con dureza. «No te he traído a nadie». Silencio. Luego, una respiración lenta. ¿Decepción? ¿Ira? Entonces, ¿por qué estás aquí?, dijo Sebastián. «Porque quiero hablar contigo», dijo Mateo. «Hablar de verdad». Sebastián Molina, sacerdote nacido en Arequipa en 1890.
el hombre destinado a San Cristóbal en 1921. He leído tu carta, la carta que le escribiste a la superiora. Dijiste, los pecados han empezado a hablarme. Algo crece dentro de mí. Dijiste. La voz se quedó en silencio por un momento. Luego, muy lentamente, llegó un susurro muy doloroso. Sí, lo recuerdo. Tú también fuiste una víctima, dijo Mateo. ¿Tú también fuiste víctima de esto? Yo... La voz de Sebastián se quebró. Yo solo hacía mi trabajo. Escuchaba los pecados. Pero los pecados eran muy pesados. Asesinatos, violaciones, traiciones, mentiras. Cada día más. Y un día me di cuenta de que yo no los absorbía. Ellos me absorbían a mí. ¿Y luego? Mateo avanzaba lentamente. Tenía que hacer hablar a Sebastián. Y luego... morí. Me suicidé, porque ya no podía soportarlo más. Pero la muerte no me llevó. Los pecados me retuvieron. Me ataron aquí, a esta cabina, y llevo 100 años. Aquí, consumiendo almas. Porque solo así puedo sentir. Solo así puedo existir. A Mateo se le llenaron los ojos de lágrimas. Sebastián no era un monstruo. Solo era un alma condenada, atrapada en su propio infierno. Sebastián, dijo Mateo con suavidad. Escúchame. Tú sigues eligiendo quedarte aquí. Cada día, cada alma, una elección. Y tú puedes elegir el perdón. ¿El perdón? Le preguntó Sebastián con una risa amarga. Dios no me perdonará. Yo he hecho cosas horribles. He matado a 10, a 100 almas. Niños, ancianos, inocentes. Los he matado a todos. No, dijo Mateo. Tú no mataste. La maldición mató. ¿Y tú? Tú puedes elegir la salvación. Déjalo ir. Esta cabina, esta maldición, este dolor, déjalo ir. ¿Cómo? La voz de Sebastián sonaba desesperada, como la de un niño. ¿Cómo puedo dejarlo ir? Llevo aquí 100 años. Es lo único que conozco. Mateo recordó la frase del archivo. Si la víctima lo acepta, el vínculo se rompe. Sebastián, dijo Mateo, debes aceptar que eres una víctima. No aceptes tu propio pecado, sino lo que te hicieron. Eres una víctima. Y las víctimas merecen el perdón. Hubo un largo silencio. Mateo ni siquiera respiró. Entonces, desde detrás de la cortina se oyó un sollozo. Un llanto humano. Estoy muy solo, dijo Sebastián con voz quebrada. Estoy muy cansado. Lo sé, os dijo Mateo con los ojos llenos de lágrimas. Lo sé, pero ahora puedes descansar. Déjalo ir, ve hacia la luz. ¿Y tú? Dijo Sebastián. Quedan 18 horas. Si me voy y la maldición continúa, morirás. Mateo sonrió. Se sentía extrañamente tranquilo. Entonces moriré, dijo. Pero al menos habré hecho lo correcto. Te habré liberado. Sebastián se quedó en silencio durante un largo rato. Entonces una mano se asomó por la ventana. Pero esta vez era una mano normal, una mano humana, la mano de un joven sano. Gracias, dijo Sebastián con voz clara y nítida. Por primera vez en 100 años. Alguien me ha mirado de verdad, no al monstruo, sino al hombre. Y en ese momento, una luz brilló dentro de la cabina. Una luz dorada y cálida. Mateo cerró los ojos. La luz era tan brillante. Cuando la luz se apagó, Mateo abrió los ojos. La cabina seguía allí, pero la pesadez del aire había desaparecido. El frío se había ido, y en su lugar había llegado una brisa primaveral. Mateo se levantó temblando y salió de la cabina. La iglesia estaba en silencio, pero era un silencio diferente, pacífico, limpio. El teléfono vibró en su bolsillo. Mateo lo miró con miedo. Mensaje: «Eres libre. Y yo también. Gracias, Mateo. La luz me ha liberado. Ya no hay dolor». «Sebastián». Mateo se arrodilló en el suelo y lloró.
Alivio, alegría, agotamiento, todo a la vez. Domingo 3 de noviembre de 2019. Mateo estaba sentado en la oficina del periódico El Comercio. Tenía delante su computadora portátil, con una página en blanco en la pantalla. Había escrito el título: El secreto de San Cristóbal, la cabaña maldita y el sacerdote olvidado. Pero no escribía. Porque, ¿cómo iba a escribirlo? ¿Quién lo creería? No había nada en las grabaciones de audio. No había fotos. Solo había registros de defunciones. Y esos se descartaban como casualidades. Mateo miró a su editor, el señor Ramírez. El anciano se había quitado las gafas y observaba a Mateo. «Mateo», dijo Ramírez, «¿vas a escribir esta historia?» Mateo respiró hondo. «No», respondió, «no la escribiré». «¿Por qué?» «La has investigado, has reunido pruebas». «¿Por qué?» «Porque algunas historias», dijo Mateo cerrando los ojos, «no merecen ser escritas. Algunas almas merecen ser olvidadas en paz». Ramírez se quedó en silencio durante un largo rato. Luego negó con la cabeza. «Lo entiendo. Bueno, ¿qué vas a hacer?» Mateo cerró la computadora portátil. «Buscaré otra historia. La historia de personas vivas. Ellas lo necesitan más». Al salir de la oficina, Mateo revisó su teléfono por última vez. No había ningún mensaje. Sebastián se había ido. Se había ido de verdad. Y Mateo seguía vivo. Mateo fue a la iglesia por última vez ese día. Era por la tarde, y el sol se filtraba a través de las vidrieras de la iglesia. Se dirigió al pasillo lateral. Las 3 cabinas seguían allí, pero sobre la cabina número 3 había ahora una nota: cerrado por mantenimiento. Mateo sonrió. Así que las autoridades de la iglesia también se habían dado cuenta de algo. Quizás ahora la cerrarían, quizás la derribarían. Pero lo más importante era que ya no era peligrosa. Al salir de la iglesia, Mateo vio a un anciano sacerdote en la puerta. Le resultaba familiar. Era el sacerdote con el que había hablado el primer día. «Hijo mío», dijo el sacerdote sonriendo, «¿tú... ¿no eres tú ese periodista?» «Sí», te respondió Mateo. «Soy Mateo». El sacerdote asintió con la cabeza. «Algo ha cambiado. En la iglesia, desde ayer por la mañana, el ambiente es diferente, más ligero. Como si se hubiera quitado un peso que llevábamos mucho tiempo cargando». Mateo le tocó el hombro al sacerdote. «A veces», dijo, «las cargas más pesadas son las que no vemos. Y a veces, para quitarlas, basta con que alguien se preocupe». El sacerdote miró a Mateo con sorpresa. Tú hiciste algo, ¿verdad?» Mateo sonrió. «No, padre. Solo escuché. Fui alguien que realmente escuchó. El resto lo hizo otra persona». Y Mateo se alejó de la iglesia bajo el sol de Lima. Esa noche Mateo dormía plácidamente en su cama, en su casa. Por primera vez en 3 días, dormía de verdad. En su sueño vio una habitación blanca, y en medio de la habitación había un joven. Tenía el cabello castaño y el rostro amable. Llevaba una sotana de sacerdote. «¿Sebastián?», dijo Mateo. El hombre sonrió. «Sí, solo quería despedirme y decirte algo». «¿Qué?» «Hiciste lo correcto, Mateo. Y el universo recompensa lo correcto. En el futuro pasarás por momentos difíciles, pero no lo olvides. No salvaste una vida, salvaste un alma. Y eso es eterno». Mateo lloró en su sueño. «¿Ahora eres feliz?» Sebastián asintió con los ojos brillantes. «Sí, por primera vez, en 100 años. Soy feliz, estoy en la luz, estoy con Dios, y ya no hay dolor». «Entonces», dijo Mateo, «descansa en paz, Sebastián. Tú también, Mateo. Tú también».
y el sueño se desvaneció. Martes, 5 de noviembre de 2019. Lima, Iglesia de San Cristóbal. Los obreros habían comenzado a desmontar la cabina número 3. Las autoridades eclesiásticas habían decidido retirarla por problemas estructurales. Uno de los obreros, mientras desmontaba la base de la cabina, encontró algo. Un trozo de papel viejo y amarillento. En él había una nota escrita a mano. Si estás leyendo esto, debes saberlo. Esta cabina estaba maldita. Pero ya no lo está. Alguien vino y rompió la maldición. Alguien se preocupó. Y eso lo cambió todo. SM, 1 de noviembre de 2019. El trabajador leyó la nota, pero no la entendió. Sacudió la cabeza y lo tiró a la basura. Pero el papel, mientras yacía en el bote de basura, comenzó a brillar lentamente. Una luz dorada. Y luego se convirtió en polvo. Se dispersó con el viento. Porque algunas historias solo merecen ser conocidas por los vivos. Y algunas almas merecen ser olvidadas para siempre en paz.